Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos y todas a este nuevo espacio de conversación donde de Quiltro conversamos con fundadores de emprendimientos de impacto social y ambiental en toda Latinoamérica. Estamos acá con Matías, argentino, fundador de Baica. Ahí nos contará más Matías de qué es lo que están haciendo y cuál es el propósito de su emprendimiento. Y la idea, como siempre, de Quiltro, que acompañamos fundadores de impacto social de toda Iberoamérica para que aumente sus ventas y multiplicar su impacto, es tener estos espacios de conversación que sirvan para inspirar, que sirvan también para iluminar a todos, ya sean emprendedores o no, que ven que cada vez se necesita un nuevo tipo de negocio, un nuevo tipo de economía y que este tipo de empresas que se están creando van a ser clave para eso. Así que, Matías, muchas gracias por tu tiempo. Cuéntanos un poco primero, agradecerte el espacio, el tiempo, y te doy la palabra para que nos cuentes de Baica y nos cuentes también un poco de ti, qué llegó a iniciar este hermoso proyecto. Bueno, Andrés, muchas gracias y a vos y a toda tu comunidad que tenemos la posibilidad de charlar. La verdad que el proyecto está muy relacionado con mi historia personal, o sea, es como que el proyecto nace como consecuencia de alguna manera de un camino propio. Yo desde muy chiquito tuve la suerte de poder conectarme con la naturaleza a través de la fotografía. Y cuando tenía 9, 10 años ya empecé a observar aves. A los 11 años mi madre me manda en un viaje con fotógrafos durante un mes a recorrer la Patagonia Argentina. Y bueno, y siempre como que me sentía atraído por este mundo natural y a la vez, yo tengo hoy 44 años, el hecho de haber empezado de tan joven a observar el mundo eh, me permitió ver la velocidad con la que veníamos perdiendo biodiversidad. Es como eso no es algo que yo no me baso en un dato que leí o en un estudio científico o en alguien que me contó, sino que es algo que lo pude vivenciar yo mismo volviendo a lugares que había conocido antes y que tenían más biodiversidad o que había un sector que no estaba deforestado, o que había una ruta que no cortaba ese bosque. Y esas historias como que me permitieron hacer un análisis propio, ¿no? Como decir, entiendo que a nivel global está pasando, pero yo lo pude ver con mis propios ojos. Entonces, de chico, cuando me preguntaban qué quería hacer cuando sea grande, mi respuesta era que yo quería tener un parque nacional. Un poquito ambiciosa la respuesta, pero básicamente tenía que ver con esto de que a mí me gustaba estar en la naturaleza. Entonces yo lo que quería era trabajar en un lugar donde mi día a día me permitiese jugar como un chico que salía a explorar la biodiversidad que estaba ahí. Y bueno, y a los 33 años, hace ya 10, estamos cursando nuestro año número 11, fundé Baica, que fue justo un ratito antes de que nazca, 1 o 2 meses antes de que nazca mi primera hija, compramos la primera reserva. Entonces se convirtió también en un proyecto familiar, en un proyecto que estaba muy relacionado con esto de decir cuál era el mundo que le quería dejar a mis hijas, porque ya no pasaba solo por lo que le gustaba a Matías, sino que ahora yo empecé a tener como esa responsabilidad de en qué iba a dedicar mi tiempo y mi energía y qué mundo iba a colaborar en construir, ¿no? Obviamente estas cosas no voy a cambiar yo el mundo, pero podemos entre muchas personas ir direccionando un cambio, ¿no? Así que bueno, así es un poquito como cómo se entremezclan la historia personal de Matías con el proyecto. Genial, Matías. Maravillosa y la historia, se agradece. Cuéntanos un poco para que todos los que nos están viendo entiendan en qué hace Baica actualmente, si es lo mismo que como partió, para que nos cuentes ese proceso. Bueno, Baica no, hoy no hace lo mismo como partió, fue agregando cosas, fuimos encontrando otras áreas donde podíamos trabajar. Creo que esto es algo que si le preguntás a muchos emprendedores, todos te van a decir como que la idea original fue el motor, ¿no? Pero que después hay que estar abiertos a adaptarse, a buscar cómo uno puede ir acomodando las cosas también a lo que uno no había visto cuando empezaba, ¿no? Nosotros lo que teníamos claro era que queríamos trabajar en la conservación y la restauración de los ambientes. Ese era como nuestro gran lema, ¿no? Ahí adentro hay una infinidad de tareas para realizar, porque uno puede hacer un programa de rewilding con alguna especie, puede generar un vivero de árboles nativos y plantar una zona deforestada,
puede hacer educación ambiental, bueno, ecoturismo, etcétera. Nosotros empezamos con el ecoturismo porque la reserva que compramos ya tenía algunas cabañas y ya tenía algo avanzado en ese tema. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a conservar y el ecoturismo va a ser como la fuente de financiamiento de este proyecto. Eso lo sostenemos hasta el día de hoy, o sea, no abandonamos el ecoturismo, pero le fuimos agregando otros ejes de trabajo. Por ejemplo, empezamos a hacer reforestación, empezamos a sacar los alambrados que antiguamente estaban en el lugar y que imposibilitaban el paso de la fauna. Nuestra reserva está en el medio de un corredor biológico, con lo cual cumplía un rol muy importante si la restaurábamos. Tenía aproximadamente 35 hectáreas que estaban deforestadas en su totalidad, o sea, en su totalidad no quedaba un árbol. Bueno, empezamos un proceso de reforestación también ahí. Hoy estamos trabajando con rewilding, con educación ambiental, con biólogos que vienen a estudiar cuáles son las distintas especies que tenemos, como que esto que te contaba antes, ¿no? Le fuimos agregando distintas líneas de trabajo, pero bueno, en su inicio empezó una reserva y ecoturismo. Hoy la realidad es que Baica ya tiene otra reserva propia en otro corredor biológico ahí cerca en el norte de la provincia de Misiones. Nosotros, para que la gente entienda, trabajamos en un ambiente de selva, en un ambiente de bosque atlántico, que se perdió casi el 90% del bosque atlántico como ecosistema. Entonces trabajamos en uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, también tratando como de que los corredores biológicos cumplan una función. Y después empezó a pasar que a Baica le aparecieron oportunidades de generar impacto en otros ecosistemas, como puede ser Buenos Aires, como puede ser las sierras de Córdoba. Y entonces hoy en día estamos en un proceso de alguna manera de expansión, trabajando en nuevos ecosistemas para nosotros, donde capaz no tenemos una reserva propia, pero sí ayudamos a llevar nuestras prácticas en otros lugares, ¿no? Perfecto, genial, Matías. No, maravilloso lo que están haciendo, ya que a lo mejor lo más mainstream que se habla ahora es cómo reducir las emisiones de CO2, pero el real desafío no es eso, sino que aunque no haya ninguna emisión de CO2, hay que reforestar para recuperar ese equilibrio natural. Vayamos al inicio. Eso que vos decís, Andrés, que te robo un minuto más con ese tema, porque me parece fundamental y creo que es algo que en Baica nos como propusimos hacer eso. Yo siempre doy este ejemplo. Si nosotros mañana inventamos una máquina espectacular que absorba todo el carbono que nosotros querramos y lo meta de vuelta abajo de la tierra y todo fantástico, digamos, vamos a solucionar el tema de la temperatura, vamos a solucionar el tema del carbono en la atmósfera, hay un montón de cuestiones, pero no vamos a solucionar que el yaguareté esté en peligro de extinción, no vamos a solucionar que los océanos tengan microplásticos, no vamos a solucionar la sobrepesca, no vamos a solucionar la cacería furtiva. Es decir, la mirada tiene que ser un poco más abarcativa. Entiendo que para las empresas hoy el disparador para meterse en este tema es la huella de carbono, porque es lo que está más comunicado a nivel medios y demás, pero yo celebro cuando las empresas pueden empezar a pensar sus programas de impacto con una mirada más abarcativa, que meta la biodiversidad, que meta la restauración del ecosistema, que no sea solamente capturar carbono, porque hay muchas maneras de capturar carbono, incluso dañinas para la biodiversidad. Por ejemplo, plantar un bosque comercial de pinos arriba de un pastizal, está capturando carbono ese bosque, pero en realidad está destruyendo toda la biodiversidad del pastizal que ya está bastante amenazada. Entonces es como, está bueno esto que vos mencionabas, ¿no? La mirada que nos ponga como un poco más abarcativa. Sí, parte de esas soluciones científicas como innovadoras para reducir la temperatura va como fuera de la Tierra, poner gases que disminuya un poco la llegada de la luz del solar, pero que hay que ver todo ese efecto que podría tener en la fauna, ¿cierto? En toda la flora y la biodiversidad. Ahí, Matías, muy buen el ejemplo que diste, lo voy a sumar dentro de los discursos, lo importante de este tipo de iniciativa. Vamos al inicio, el inicio, ¿cierto?, de emprendedor, uno tiene un sueño, tiene un propósito, pero algo tiene que gatillar que esa idea se transforme ya, acá hay una empresa, acá hay algo con el que se puede vivir. ¿Recuerdas algo en especial que haya sucedido para tener ese momento?
Sí, en mi caso la respuesta es medio rara porque en realidad mi propósito personal arranca como de muy chiquitito. Yo te contaba que cuando tenía 10 años yo respondía que quería tener un parque. Entonces, creo que eso es una ventaja y al mismo tiempo es como una gran responsabilidad, ¿no? Porque una cosa es tener a los 30 años, estar buscando a ver qué uno quiere hacer, también le da como cierta libertad para probar cosas, para elegir, para ir probando diferentes ecosistemas de trabajo y demás. Yo ya sabía lo que quería hacer, o sea, yo quería estar relacionado a la naturaleza, quería estar relacionado a su protección. Entonces, en mi caso, tal vez el disparador más fuerte es cuando yo estaba esperando mi primera hija, ¿no? Y ahí es como que yo digo, bueno, está muy lindo todo esto que Matías disfruta, se va al medio de la selva a sacar fotos, Matías lee una National Geographic de chiquitito y mira la naturaleza que hay en el mundo, todo muy bien, pero nosotros todos tenemos 8 horas para dormir, 8 horas para estar en sociedad y 8 horas para trabajar, o nos vamos dividiendo así más o menos nuestra vida. Y entonces mi pregunta fue, ¿en qué voy a dedicar mi tiempo de trabajo? ¿No? Y quería que mi tiempo de trabajo estuviese alineado con mi pasión personal, pero también que deje un impacto a esa hija que yo estaba esperando, ¿no? Entonces creo que como que esa combinación de cosas fue lo que me hizo, a pesar de ya venir relacionado con la naturaleza, relacionado con ONG de conservación y demás desde mucho tiempo, fue el momento donde dije, yo voy a trabajar de esto. O sea, me voy a levantar la mañana y le voy a dedicar mi tiempo de trabajo a hacer un poquito mejor un pedacito del planeta. Perfecto, genial. ¿Y alguna historia, anécdota que nos quisieras como compartir de algo que hayan superado como equipo, que haya también marcado un hito importante? Bueno, vos lo dijiste al principio de la charla, nosotros estamos haciendo un proyecto en Argentina. O sea, en Argentina viene viviendo los últimos años, sobre todo, como muchas crisis económicas, muchas crisis relacionadas al valor de la moneda. Y entonces, nosotros hacemos conservación en un contexto macro, digamos, de país, totalmente, que juega totalmente en contra, ¿no? de la estabilidad de los proyectos. Y hoy creo que como para no ir a cuentos de estos, tengo 10.000 por semana de cosas que hay que sobrellevar, pero sí me gusta, hoy estamos como en una etapa donde digo, bueno, pasaron un montón de cosas a nivel económico, a nivel país, a nivel desafíos, las cosas que todo emprendedor tiene que llevar adelante los primeros años, y hoy creo que estar transitando nuestro año número 11 de alguna manera es un logro que engloba todo lo anterior, porque digamos, de alguna forma resolvimos todos esos problemas grandes o chiquitos que nos fueron apareciendo en el camino y pudimos llegar hasta acá. Entonces hoy nos autopercibimos un proyecto maduro, un proyecto que está justamente viendo cómo saltar al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que si en algún momento logramos hacer lo mismo que hacemos con empresas acá en Argentina, hacerlo con empresas que estén afuera, nos va a permitir como salirnos un poquito de la crisis diaria argentina, ¿no? Es como, estamos hoy en esa etapa y creo que llegamos ahí habiendo superado un montón de desafíos, algunos triviales, otros más grandes, otros más relacionados a lo que es emprender, otros más relacionados a la economía, y sí con mucho, disfrutando mucho de los pequeños logros, ¿no? Es como, yo creo que poner una cámara trampa y encontrar que una de las reservas que elegimos comprar hay un yaguareté y después que ese yaguareté tiene cría y que después en el otro lugar Google Earth actualiza la foto y vemos cómo estaba todo deforestado y ahora empezamos a ver cómo se empezó a cubrir de verde. Bueno, ir disfrutando esas pequeñas conquistas te hacen sostener el proyecto a lo largo de los años. Creo que es una trampa el emprendedor. El emprendedor sueña mucho, pero después para llegar es un camino de cosas muy chiquititas. Exacto, o sea, ahí es donde la ejecución termina siendo clave y esto es lo que también promovemos en Kiltro. Una cosa el propósito, ¿cierto? El objetivo general, pero hay que aterrizarlo en pequeños hitos y en cómo ejecutarlo para llegar, para recorrer ese camino de la mejor manera. Yo a veces, cuando me toca hablar con equipo o con lo que sea, yo digo como que el sueño es lo que te hace levantarte a la mañana. Es ese propósito, esa cosa que va a estar, pase lo que pase. Después te tenés que lavar la cara y hacer la primera acción.
O sea, la primer pavadita que te acerca o te mantiene en ese camino. Pero es como, el sueño está bien tenerlo presente, pero después, si uno vive solo del sueño, se termina aburriendo porque en el día a día la conservación, la restauración de los ecosistemas tienen un montón de tareas que pueden ser hasta aburridas, pero son necesarias, ¿no? Para poder llegar. Ahí, siguiendo con la conversación del sueño, Matías, el sueño de un emprendedor hace que, sobre todo en problemas tan grandes como el tema de la deforestación, los caminos que uno pueda ir tomando sean muy diversos. Y ahí es clave como el tener el foco en el propósito, en la misión de la razón de existencia. ¿Cómo vivieron ese proceso de no desviarse de ese camino? No sé, me imagino que más de alguna instancia en oportunidad de haber generado otro tipo de proyecto se presentó. ¿Cómo lo hicieron para mantenerse enfocado en el propósito y en la misión? A nosotros nos ayudó mucho una decisión que hoy la miro en perspectiva, que en el momento cuando lo decidí, no sé por qué lo hice, digamos, no fue una decisión consciente, pero nosotros empezamos comprando un lugar. Y eso, de alguna manera, te genera un ancla, te genera como decir, vos estás trabajando adentro de estos límites. Está todo bien lo que pasa con la deforestación en el mundo, con el otro proyecto que te están ofreciendo al lado, pero vos acá está tu lugar y tenés que enfocarte ahí. Entonces, el ser propietarios de la reserva, hoy en perspectiva lo veo y nos ayudó como a enfocarnos. Somos conscientes de que estamos trabajando en una problemática global muy grande, inabarcable por una sola organización, pero como nosotros tenemos los límites claros, podemos soñar, pero medio ahí adentro, ¿entendés? No nos podemos desviar mucho. Después, con el tiempo, sí empezamos a soñar por fuera de esos límites, pero ya habíamos recorrido unos primeros pasos ahí adentro, entonces no nos perdimos en el inicio, digamos, nos ayudó mucho a no perdernos en el inicio. Era, de golpe trabajábamos con ecoturismo, después queríamos hacer un vivero, bueno, pero hacíamos un vivero de árboles nativos del mismo ecosistema donde trabajábamos con ecoturismo y adentro de la misma reserva. Empezamos a plantar árboles. Bueno, vamos a hacer un monitoreo de fauna. Bueno, pero el monitoreo de fauna va a ser adentro de la misma reserva, del mismo lugar donde hacemos ecoturismo, del mismo lugar donde plantamos los árboles. Entonces nos fue como manteniendo enfocados. Eso nos ayudó mucho, los límites del proyecto. Genial, sí, es clave eso, ¿cierto? A veces el calmar el ego, es decir, que no podemos abarcar todo para saber esos límites que nos permitan también mantenernos focalizados. Matías, y ya como para hacer las últimas preguntas, ya me mencionaste hartas como acciones que fueron como gratificantes en este camino de emprendedor. El tema de ver cómo en Google ciertos sectores han ido siendo reforestados, todo eso. ¿Podrías sumar algún hecho como para contar de esa experiencia gratificante? Porque has contado el camino también, lo difícil de emprender en esa situación macroeconómica argentina, en un tema que no lo puede solucionar uno solo, por lo tanto es como bien soñador y donde muchos dicen, oye, a lo mejor Matías está loco que quiere solucionar esto, eso ya a lo mejor lo has comentado, pero ese es el lado ahora positivo, gratificante. ¿Alguna última experiencia que quieras como contarnos que haga que todo el esfuerzo hacia atrás te des cuenta que vale la pena y que hay que seguir insistiendo y perseverando? Bueno, te voy a responder esa pregunta no con una sola, sino con un pequeño punteo que va a ir pasando por diferentes áreas. Primero, yo siento satisfacción personal haciendo esto. Era lo que soñaba de chico y me estoy dando el gusto de poder trabajar y sostener a mi familia y avanzar en un proyecto que me gusta, me apasiona. Primero, como en mi esfera más interna. En mi segunda esfera es mi familia. Yo veo a mis hijas que están orgullosas de lo que hace su papá, que disfrutan de ir al lugar, que disfrutan de sumarse a las plantaciones, que se enojan cuando yo viajo solo y yo quiero ir también a la reserva. Bueno, como eso para mí también es gratificante de poder hoy en día enseñarles en la práctica a mis hijas que sigan sus sueños, que lo hagan con pasión, que trabajen con ganas. Me parece que es como mi otro círculo de satisfacción. Después tengo un montón de gente hoy en día con redes sociales o gente más vinculada, amigos, etcétera, que se han cansado de darme palabras de elogio, tipo, qué lindo lo que hacen, bueno, y eso es un motor también, es como una energía comunitaria muy, muy linda. Y después, como hay historias, pequeñas historias, por ejemplo, un día estábamos en una plantación
y se acerca un chico, habíamos invitado a una escuela, ¿no? Para que participe, y se acerca un chico y me dice, señor, ¿le puedo decir algo? Le digo, no me digas señor, le digo, tampoco soy tan viejo. Bueno, estábamos ahí como todos disfrutando de la plantación, y me dice, yo le quería agradecer porque este lugar era de mi abuelo. O sea, y el abuelo, yo no se lo compré al abuelo, ¿no? Hubo una persona en medio, pero el abuelo había sido la persona que había deforestado ese lugar para el sustento de la familia, porque era un lugar súper alejado, o sea, no lo hizo con ninguna maldad, era un apasionado de la selva, todo. Y el nieto, con todo lo que había cambiado el planeta en el medio, el nieto estaba reforestando ese lugar. Para mí esa imagen era como el cambio que yo dije, bueno, listo, acá más claro imposible de que podemos ir a construir otro planeta sin criticar lo que de golpe se hizo antes, porque bueno, eran otras realidades, otra conciencia, otra información también disponible, y entonces me gustó ese ciclo como para mencionar algo afuera de lo mío directo, ¿no? Sino de haber vivido una experiencia. Maravilloso, me imagino que esa historia la ocupas como para contar más del proyecto, porque diste en el clavo, es cerrar un círculo sin, yo siempre digo que es injusto con ojos del 2023 criticar a lo mejor cosas que pasaron hace 60 años, donde hay un tema de supervivencia, de, como dijiste tú, de vivir, de generar recursos, y eso es lo que se está ahora haciendo, ¿cierto? Dándonos cuenta de que lo que se hizo a lo mejor no fue lo ideal, pero hay que recuperarlo. Para ir terminando, Matías, ¿algún consejo que te hubiera gustado recibir antes de empezar que podrías compartir con emprendedores o con toda la gente que nos está escuchando? Bueno, primero, para mí, en lo personal, como director del proyecto, creo que es un camino de mucho aprendizaje. Tengo que todos los días mejorarme a mí mismo, ¿no? Para mejorar el proyecto. Todos los emprendedores tenemos algunas características, o sea, queremos ir para adelante, tenemos todas esas cosas que son a favor y también en contra. A veces nos cuesta frenar, nos cuesta trabajar a un ritmo que capaz no consideramos que es el que nosotros queremos trabajar. A veces somos ansiosos, ¿no? Tenemos como un montón de cosas ahí. Creo que cualquiera que se decida a emprender, yo le diría dos cosas. Primero, que siempre vale la pena, no importa el contexto del país, el contexto del planeta, siempre vale la pena dedicarle tiempo a lo que te gusta. Y el emprendedor está muy relacionado con eso, ¿no? Con me gusta algo, lo que sea, hacelo, porque no hay nada más gratificante, no hay nada más que te complete como ser humano que hacer eso. Y al mismo tiempo, está bueno meterse con toda esa pasión y también tratar de trabajar la humildad, el ego y todo, porque somos imperfectos los emprendedores. O sea, y a veces tanta pasión nos complica en ese tema también y está bueno como tenerlo presente. Mucha pasión y también trabajar en la autoconciencia de que, bueno, somos personajes raros a veces, ¿no? Entonces, porque hacer eso presente también, ¿no? Exacto. Y toda la razón, comparto completamente esa entre la pasión, también un poco de razón, el equilibrio que yo creo que todos los emprendedores tienen como algo en común, que a lo mejor son creativos, por algo crearon algo, y eso también hay que traducirlo a veces no solo en creación, también en ejecución, para ir dando esos siguientes pasos que hiciste tú al principio. Y la última pregunta, Matías, ¿dónde ves a Baika en 5 años más? ¿Dónde te gustaría estar? Tenemos dos objetivos súper claros en eso. Primero, queremos trabajar en más ecosistemas de la Argentina. O sea, queremos, así como trabajamos en el bosque atlántico, queremos seguir sumando ecosistemas que tienen necesidades. Y después queremos trabajar, o sea, queremos que Baika consiga su financiamiento y consiga sus vínculos y consiga hacer cosas con empresas en el exterior. O sea, para nosotros es muy importante empezar a pensar el mundo de una manera globalizada, donde una empresa que puede estar en Europa puede estar generando un impacto en el sur de Latinoamérica si hace falta ahí y si tiene coherencia hacerlo ahí. Es como, sé que es un desafío porque a veces pensamos como, bueno, voy a impactar en mi país. Bueno, capaz estás impactando en el país, no sé, hay un montón de argentinos viviendo en Europa y capaz hoy tienen sus empresas y bueno, capaz tienen que impactar en el país desde donde ellos nacieron, o otro impactará en el país donde compra materias primas para sus productos, no lo sé, pero tenemos que empezar
o sea, yo me imagino a Baika extendiendo su red de vínculos con el exterior y de proyectos en otros ecosistemas. Ese es nuestro norte de los próximos 5 años. Genial. Y seguro lo lograrán. Ya el estar con 11 años de existencia es un gran logro. No es fácil. Una de las movilizadores de Quiltro es por qué 90 de cada 100 emprendedores a los 2 años tienen que cerrar por falta de venta, de unas principales razones, y que tú ya lleven 11 años trabajando, sin lugar a duda que es digno de aplaudir, sentirse orgulloso. Así que felicitaciones a ti, Matías, a todo el equipo por lo que están haciendo. Un gusto también conocerte. No sé si te gustaría agregar algo más, últimas palabras para ya ir finalizando la entrevista. No, bueno, Andrés, gracias por tu tiempo, por tus palabras, por tu interés. Que creo que todos estos espacios van generando también el hecho de que nosotros como emprendedores podamos seguir existiendo esos 11 años. Digamos, nosotros tenemos súper claro que no llegamos a 11 años solos. O sea, llegamos porque un día un Andrés hizo una nota, otro día una empresa se animó y empezó a trabajar con nosotros, otro día Matías soñó un vivero y otro día Mabel armó todas las plantas de vivero, ¿no? Como que estamos interconectados y cuanto más entendamos esto, más vamos a poder solucionar los problemas globales cada uno desde su lugar, ¿no? Porque ese es el verdadero desafío. Empezar a pensarnos como un todo, y si uno se piensa como un todo, eliminás las guerras, eliminás la desigualdad, eliminás el cambio climático, eliminás el problema que quieras. El problema es que como estamos separados y nos autopercibimos separados, podemos convivir con un montón de injusticias. Pero creo que ese es como mi mensaje más fuerte de si uno trabaja en verse con esa autoconciencia global, estamos mucho más cerca de solucionar y tenemos la capacidad como seres humanos de dar vuelta a un montón de cosas dramáticas. Yo soy como un positivista en el sentido de que creo que lo podemos dar vuelta y que además en el caso mío particular tenemos como socio principal a la naturaleza que tiene un poder de resiliencia asombroso. Como yo siempre digo, mira, la verdad que me agarré de socio para el emprendimiento, lo mejor que me pude agarrar, porque soluciona todos nuestros líos. Nada, sí. Eso como un mensaje así que me parece que está bueno. Sea cual sea nuestro rubro de trabajo, creo que si nos pensamos así, podemos generar mucho impacto a nivel global. Genial. Dijiste algo que me encantó porque soy de la misma corriente del positivismo. Por el modelo de negocio de los medios de comunicación, lo que se comunica son las malas noticias, pero se solucionó la capa de ozono. O sea, hace 20 años era un problema gigante y por la colaboración ya eso dejó de ser un problema. Pero eso no aparece, ¿cierto? Porque el proceso no es noticia. Y así yo creo que con proyectos como el tuyo también se van a solucionar muchos estos problemas. Ya lo están haciendo, ya lo estás viendo en imágenes reales. Así que felicitaciones, Matías. Un gusto haberte conocido y agradecer a todos los que nos están viendo por acompañarnos también y que ojalá este espacio les sirva para inspirarse, para también iluminar y para saber que hay gente que está cambiando el mundo, lo está mejorando a través de modelos de negocio, que es lo que también buscamos impulsar desde Quiltro. Así que un abrazo, Matías, un gusto y felicitaciones. Muchas gracias, Andrés. Muchísimas gracias por tu tiempo.